Ya me entrevisté hace 2 o 3 años, nos conocimos. Y me mola mucho cómo se autodefine ella en su presentación. Es autora de autores. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Roberto, estoy encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Autora de autores, ¿eso cómo funciona? Pues mira, el tema surgió porque el autor para mí es mucho más que un escritor. El autor es alguien que crea en su vida, que en ese caminar, esté donde esté, en su actividad profesional, en su actividad personal, idea, se proyecta, crea y busca la manera de seguir avanzando. Y en esa creatividad pues se encuentran algunos escribiendo, que es donde me encuentran a mí. Y en ese ser autora de autores también tiene que ver con hablar no en este caso de libro, sino de proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Sobre lo que quieres escribir, sobre tu actividad, pero va más allá, ¿no?, de solo un producto concreto. Claro. Habla de visión, de ideas, de recorrido, de futuro. De hecho, dices en la presentación también que el autor es el motor. Sí. Mira, una de las cosas, yo he sido editora toda la vida, en una editorial tradicional de siempre, y yo veía al autor como un sujeto pasivo. Es decir, llegaba con su manuscrito, te lo dejaba decir, a ver si os cuadra, no nos cuadra, a ver qué te parece. Y se quedaba ahí. Y se quedaba ahí. Y si lo aceptabas, también se quedaba ahí, como diciendo, ya tengo al editor, ahora ya me desentiendo. Pero esto fue mucho tiempo y sigue ocurriendo. Es decir, busco una editorial para dejar mi libro ahí y no tener que preocuparme de ello. Y yo digo... Y ese es el error. Ese es el error. O sea, tú dejas a tu hijo en manos de alguien simplemente porque tiene un prestigio o, bueno, te dicen que lo va a educar bien a tu hijo, lo va a tratar bien, o te preocupas en general de cómo está, de ese sitio adecuado, de si va a crecer bien, si estás siendo feliz. Entonces, ¿cómo puedes delegar a tu hijo literario en manos de alguien? Puedes buscar los colaboradores que conectan contigo y con tu proyecto, desde la editorial, o un agente literario, o un buen diseñador, o alguien que te lleve redes sociales, pero son colaboradores de tu proyecto. Tú estás en el centro y tú diriges. Tienes que ser quien dirija esa operación. Y ahí tú les vas guiando para que él sepa mover bien a esos colaboradores, para que no se quede solo en entregar ese... Ahí es una de las patas de mi proyecto. Una de ellas es ayudarles a escribir el libro, si lo necesitan. Otra es también la parte de qué hago con el libro, cómo lo edito, cómo lo publico, que ese es el gran hándicap, llamémoslo así. Y luego está el trabajar con ellos en lo que yo llamo una consultoría IMP, Isabel Merino, que es cómo promocionar mi libro, cómo comunicarlo, cómo buscar los colaboradores que conectan, cómo crear una comunidad que conecta con mi proyecto, cómo seguir avanzando, cómo generar un proyecto a través de ¿sabes? Ese caminar. Has conocido grandes, gente que ha escrito grandes libros, pero no lo han sabido divulgar, y dejó, yo hice aquí una obra maestra y muchísimos. Pues como prácticamente fue algo que nadie lo ha visto, pues al final incluso ya no escriben más, ¿no? Pues muchos. Yo creo que es la gran asignatura pendiente. O sea, no sé si es un tema también de educación nuestro, ¿no? Muy, muy nuestro, el comunicar lo que somos, lo que sentimos, cuál es nuestro proyecto, cómo lo hacemos, el enamorar o emocionar a los demás con lo que es nuestro motor, ¿no?, de vida, pues como no un libro, ¿no? Es decir, si es mi libro, ¿quién mejor que tú va a hablar de ese nacimiento, de lo que te inspiró, de por qué estás aquí, de lo que quieres que ocurra a través del libro? Todo eso tiene que salir del autor. Y luego puede buscar a esas personas que le digan, mira, pues quiero escribir de esto, comunica esto, pero yo voy a ser quien lance ese mensaje. O sea, la clave está en, de repente, posicionar al autor, en este caso barra escritor, en el centro y hacerle ver que sin su protagonismo y su motor, nada va a funcionar. Nada. Claro. Nada. A mí me pasó cuando escribí los 2 libros, que bueno, por escribir 2 libros la gente te ve diferente. Eso tenemos que transmitir a los... Bueno, al final, bueno, la cuestión que escribir a 2 libros, pues bueno, pues tiro para adelante.
Y entonces fui averiguando lo que era un poco esa marca personal. Y eso es lo que los autores tienen que fabricar, es decir, es que al final el libro te va a posicionar de alguna manera y tienes que tener muy claro cuál es tu marca personal para potenciar las ventas del libro. Has dado en el clavo. Es decir, para mí, antes de empezar a escribir el libro, paso como 2 meses trabajando con el autor exactamente lo que yo llamo marca o la esencia de su proyecto. Lo que lo hace diferente, único, esos matices que por ser él mismo o ella misma, por cómo se ha formado, su experiencia, su visión, cómo ha manejado todo ese recorrido, hacen que tenga unos destellos, lo que yo llamo pepitas de oro, que solo él tiene, claro, o solo ella tiene. Y entonces hay que reconocerlos, hay que definirlos, y con ello vamos diseñando esa marca. claro. Antes de empezar a escribir el libro, ¿cuál es esa seña de identidad? Porque esa seña de identidad va a servir para el libro, pero va a servir para todo el desarrollo del proyecto profesional. Claro. Para eso el autor pues, tiene que pasar bastante tiempo hablando contigo, para tú entender un poco cuál es la esencia de él, ¿no? Pues sí, así estoy yo sin voz, que no tengo voz, voy a ver cómo lo hago, pero sí, son meses de trabajo también, dependiendo de las necesidades de cada autor, pero un proceso de escritura con esa fase de investigación y de marca, pues es un año de trabajo. Un año de trabajo. Un año de trabajo. Sí, porque esa primera parte, como digo yo, ya se la lleva el autor para desarrollar su proyecto allá donde lo quiera posicionar o donde lo quiera desarrollar. Entonces, si esa marca ya se ve en el libro, estamos ganando mucho recorrido. Unimos el contenido a una marca, a algo diferente. Tienes un concepto también que se llama el autor total. Sí. ¿Qué es el autor total? Pues mira, autor total es 2 cosas fundamentalmente. Primero, es un método que he diseñado yo para cubrir todos los procesos de acompañamiento y asesoramiento al autor, y luego también es una filosofía de trabajo. Es decir, esa manera de trabajar que yo tengo tan personalizada, donde se saca esa marca, esa esencia, donde también acabamos generando una conexión muy importante a nivel profesional con cada uno de los autores. También conocer eso al detalle nos permite poder visualizar y proyectarnos más. Y hablo de total porque no se centra solo en el libro, sino que habla de cómo crear ese universo profesional y literario para el autor. Entonces no me baso solo en ayúdame a escribir el libro o qué tengo que hacer para vender mi libro, no. ¿Quién eres tú? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuál es tu proyecto? ¿A quién quieres conectar? ¿Por qué? ¿Dónde está tu esencia? Todo eso. Entonces por eso lo llamo autor total. Y también porque el autor es ese motor. Entonces, si te quedas en un apartado o delegas, no puedes generar ese movimiento que tu proyecto requiere de ti. ¿Te ha pasado de gente que ha venido y dice, oye, guíame porque tengo 3 o 4 libros y estoy viendo que, bueno, pues que hay otros compañeros que, bueno, pues que les llaman en medios de comunicación, que son visibles, que bueno, tienen una audiencia y a mí prácticamente no me conoce nadie? Pues el 90% es así. O sea, hay veces que el autor al que he acompañado en la escritura luego sigue conmigo para trabajar todos esos temas. Pero hay muchos otros que me conocen, que ya han escrito muchos libros, me dicen, estoy perdida, Isabel, no sé por dónde empezar, veo que no está funcionando, pero sobre todo veo que mi perfil es algo difuso, que no se reconoce, que no se identifica. No, he puesto una materia o un contenido y como esos hay miles, quizá necesitaría investigar un poco cuál es mi valor para poderlo diferenciar. Y luego todo el tema de la comunicación, trabajamos la comunicación claro, la verbal. gente que incluso ha hecho a lo mejor una web y a lo mejor se la ha hecho cuñado, ya sabes que está Ahí está. Y claro, pues la web no transmite tampoco eso mucho, es, y eso a lo mejor es. son pequeños detalles que son muy importantes. Es muy importante. Hombre, yo siempre digo que nunca es tarde, que siempre que tú digas, es que quiero dar forma a mi proyecto con esta visión global, no importa en el punto que te encuentres, vamos a ir trabajándolo. Pero es ideal poder
ir parte a parte y que, por ejemplo, esta parte de marca luego consolide cualquier escaparate de visibilización del proyecto, ya sea la página web, por supuesto redes sociales y por supuesto el libro. El libro tiene que tener esa imagen, esos colores de marca, esa tipografía que se identifica contigo, esa manera de comunicar, esos conceptos clave que tienen que ver con tu proyecto y no con otros, o cómo tú resignificas y defines conceptos para hacerte de alguna manera visible, pero siempre desde la honestidad, desde la autenticidad. Tengo un buen amigo que es muy buen abogado, ha escrito, no sé si ha sido unos libros, son de crecimiento personal y tal. Lo que pasa es que ha conocido a gente del mundo del famoseo, de la farándula, igual, pues los está conociendo, ¿no? Y aparece mucho, ¿no? Ahí también tienes que manejar muy bien los tiempos de la comunicación, porque claro, si eres un experto abogado y luego encima, bueno, pues escribes también de cosas de crecimiento personal, pero a lo mejor, no sé, no te empiezan a ver con gente de la farándula, ¿no? Pues a lo mejor de la marca personal ahí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto, precisamente cuando trabajamos la marca personal, lo que siempre decimos es que las conexiones que tú generes a través de ese trabajo de marca y de esos contenidos deben ser honestos y auténticos. Es decir, si ese personaje famoso tiene algo o ve algo en ti y realmente conecta con tu proyecto y tú lo visibilizas, adelante. Pero solo que sea famoso para que dé escaparate a tu proyecto, a veces te sale el tiro por la culata. Porque, miren, ¿y esto qué tiene que ver? Es como si hablo de ecología o de medio ambiente y te unes a un famoso que sale en sus redes sociales, pues eso, haciendo algo en una playa que no debe o tirando basura en un sitio. Entonces, cuidado con eso. Sí que te da una visibilidad que tú no tenías, pero a veces esa visibilidad no es la que le conviene a tu proyecto. Eso es lo que hay que medir. Eso es lo que hay que medir. Yo siempre digo que conecte contigo, que conecte contigo. ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere escribir un libro? Yo creo que por aquí hay alguno, ¿eh? O sea, bueno, pues primero hay una cosa que me gusta mucho decir y es que yo sigo mucho a una autora que se llama Julia Cameron, que ha escrito un libro que precisamente habla de que todos somos seres creativos y todos deberíamos poder coger un pincel e intentar pintar, o coger un ordenador o un cuaderno y escribir lo que pensamos en determinado momento. Y eso produce un desbloqueo en nuestra mente, en nuestro cerebro, y nos permite generar como una necesidad creativa. Lo primero es decir que anímate a ser escritor, o ser, más que escritor, autor. Y lo segundo es que hoy por hoy existen muchas opciones. Solo hay que elegir bien. Y buscar a alguien que te asesore. Hay veces que no se trata de materializar nada, simplemente informarte bien y decir, ahora con esto ya puedo hacerlo. Busca esas herramientas informativas, o pueden escribir, o pueden localizar, y ¿qué puedo hacer con esto? Simplemente. Y a partir de ahí empezar a idear y diseñar tu plan, como hemos hablado al principio, colaboradores necesarios para tu proyecto. No hay nada como coger un libro y oler que ha salido, ¿verdad? O sea, el ebook, eso, los ebooks, esto es como... Pues bueno, mira, también, yo me acuerdo cuando aparecieron los ebooks, que de esto, porque yo ya llevo un tiempo en esto, que decían, van a acabar con el libro en papel, sí. Era como el oro, la amenaza, ¿no? Como tantas otras cosas que han ido apareciendo, ¿no? Y ¿qué va? A cada uno ha adquirido el papel, claro, y el lugar necesario. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años como directora editorial en la Universidad Complutense, y el tipo de libro, por ejemplo, que utilizaban pues, los lectores de la universidad requería tener en un ordenador pues a lo mejor 20 o 30 libros para poder llevar a cabo su tesis o su libro especializado, etc. Pero luego, cuando querían disfrutar del libro, compraban su libro en papel, allá de donde estuviesen, se sentaban en un sitio cómodo, incluso con un lápiz, subrayaban, y es otro concepto, ¿no? Entonces, para mí, cada uno tiene su lugar. También puedes leer cómodamente en un ebook si te apetece, pero para mí hay algo que es insustituible, que es el contacto con el libro y la experiencia física con el libro. Qué bueno. Señores, si van algún día a una entrevista, no digan aquello de
yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿te acuerdas de eso? Bueno, claro Hay que sí. también que tener cuidado con esa estrategias de comunicación. Los egos Sí. disparados, los Sí. egos disparados que también hay que medirlos. Luego te cuento una fuera ya cuando Vale, vale. de una persona famosa que, pues, cosas de ego. Es verdad. Los egos hay que gestionarlos bien en todo tipo de sector y ámbito, ya no solo en este. Pero en este, esto de creer que escribir un libro te endiosa o te posiciona en el Olimpo de los elegidos, creo que eso ya hay que descartarlo. Desde luego hay unos elegidos, que son los grandes escritores, nuestros referentes, y luego hay mucha gente que escribe muy bien, y esa es a la que nosotros nos tenemos que referir. Claro. Pues oye, Isabel, que un placer haberte tenido aquí. Oye, ¿una web donde la gente un teléfono? Como te comentaba antes, LinkedIn es mi espacio habitual, Isabel Merino Pella, y me localizan sin problema o en cualquier otra red social. Pues Isabel, un placer y enhorabuena por la labor que estás haciendo. Gracias, Roberto, un placer. Gracias.